¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Hoy, como no podía ser de otra manera, dedicaremos este espacio abierto a las mujeres. Durante esta jornada se han sucedido los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por eso queremos poner el foco en las conquistas en igualdad experimentadas en el último siglo. Hemos pasado de tener un estatus legal y social muy limitado, hasta 1933 no podíamos votar, por ejemplo, a lograr las mayores cotas de igualdad y de derechos de la historia. Pero aún hay desafíos que tenemos que afrontar, como la brecha salarial de género, la presencia en cargos directivos o la violencia machista. Nos ponemos en contexto, como siempre, a través del exhaustivo trabajo de nuestra compañera Leticia Sánchez. 100 años llevan las mujeres conquistando parcelas de igualdad. El discurso de Clara Campoamor en 1931 ante las Cortes Generales abrió la puerta al voto femenino en 1933. Hasta 1961 no se les permite trabajar fuera de casa si estaban casadas y desde 1970 ya pueden firmar un contrato, sacarse el carnet de conducir o abrir una cuenta bancaria y se generaliza su acceso a la universidad. Siempre reivindico el papel de nuestras abuelas, de nuestras madres, que fue definitivo para que en nuestras casas se apoyara nuestras inquietudes de progresar, de prosperar. La primera administración en apostar por esa igualdad, la de Castilla y León, que aprobaba la primera ley integral de igualdad el 13 de febrero de 2003, en la que se contemplaba penalizar a las empresas en las que hubiese discriminación salarial. Era aprobada la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Castilla y León. El desafío de construir una nueva relación entre mujeres y hombres para asegurar la participación plena de unos y de otras en pie de igualdad en todos los ámbitos. 4 años después se aprobaba la ley nacional que por primera vez incorpora las cuotas de género. Desde entonces, la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas ha pasado del 10 al 32%. En los órganos del Estado ese porcentaje llega al 41%, pero en las cátedras de la universidad solo 1 de cada 4 son mujeres y la brecha salarial, que descendía desde 2017, el año pasado se ha frenado. Los datos oficiales confirman que la pandemia marcó un antes y un después en las relaciones laborales entre los hombres y las mujeres, con claros efectos negativos para nosotras. En 2022 las mujeres ganaron de media 5.000 euros menos porque su tasa de temporalidad es 5 puntos más que la de los hombres y porque el 93% de quienes trabajan a tiempo parcial por cuidados son mujeres. Mientras que casi un 28% de mujeres no busca trabajo para dedicarse al hogar, solo un 6% de hombres es inactivo por este motivo. En 2023 el 84% de las 54.000 excedencias que se solicitaron en España fueron de mujeres. Las cifras siguen mostrando esa brecha de género, aunque según la encuesta del CIS sobre igualdad del pasado mes de enero, un 44% de los hombres y un 32% de las mujeres cree que en temas de igualdad se ha ido demasiado lejos. Por este y otros motivos, la campaña de este 8M llama a las mujeres a moverse. Con M de Muévete. Francia daba ejemplo esta semana blindando en la Constitución uno de esos derechos conquistados e introducía el derecho al aborto en la Constitución, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos lo eliminara como derecho constitucional en junio del año pasado. Bien, lo hemos visto, está siendo un proceso largo y complejo, pero afortunadamente en las últimas décadas han habido mujeres de Castilla y León, que han superado barreras y han abierto el camino en la lucha por la igualdad. Eva, Carmen y Sonia fueron pioneras, no solo en su incorporación al mundo laboral. Las tres se atrevieron con profesiones copadas en su mayoría por hombres. Su arrojo de entonces ha traído hoy la normalización de su profesión. Es un reportaje de Lidia Corral, Samuel Gómez y José Bermúdez. Durante 40 años llamó a las puertas de cientos de casas de la provincia de Palencia y hoy es usted quien nos abre las de la suya. Eva María, ¿en qué momento decide voy a ser cartera? Pues en el año 74. Mi padre había sido cartero y mi marido también. Parece que la palabra de correos en mi casa era diario. Y en fin, yo para mí
no lo vi una cosa imposible. Hice la oposición, aprobé y me hicieron funcionario. ¿Y en el día a día el trabajo era el mismo entre hombres y mujeres? El mismo, y lo desempeñábamos igual, porque andábamos por las carreteras y si pinchabas una rueda, te la tenías que cambiar. Cuando iba a las puertas, ¿se sorprendían al ver una mujer cartera? Al principio sí, no estaba muy bien visto de que una mujer fuera cartera, porque eran todos carteros, por lo menos por aquí alrededor. Y después ya se fueron dando cuenta que les daba buen servicio. Bueno, está mal decirlo yo, pero ellos que me conocen... Tiene el uniforme, el carrito, cuando lo ve, ¿qué siente? Lo tengo guardado con mucho cariño, y la ropa pues entonces era gris, falda, las mujeres falda y camisa blanca de rayita gris. Y después ya nos empezaron a dar esta ropa y ya pantalón, ya cogimos el grado de pantalón, perdimos la falda. ¿Y entre hombres y mujeres ha cambiado entre los carteros y carteras de los 70 y los carteros y las carteras de 2024? Ahora son todos igual, ahora me parece a mí que todo es igual, porque yo cuando empecé a ir eran todos hombres en la oficina, después ya no, después ya a medida que fueron los años ya fueron viniendo más mujeres, pero en aquella época me encontraba sola. Y ahora a mí me parece muy bien, pero muy bien, porque desempeñamos el mismo trabajo y lo que hace falta es, a la hora de pagar, que lo paguen igual, porque para eso trabajamos igual. Una vez que empieza España a abrirse y cambia el sistema económico, pasamos de la autarquía a ese desarrollismo a partir de los años 60, se necesita mano de obra barata y poco cualificada. Y es ahí donde entran las mujeres. Es decir, el que entre la mujer en el ámbito laboral no es por una cuestión de justicia o de igualdad, es por una cuestión de necesidad. Que pasa lo mismo durante las guerras, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres ocupan puestos de trabajo que los hombres han tenido que abandonar para irse a la guerra, pero en el momento en que los hombres vuelven, pues, ¿qué pasa? Que las mujeres vuelven a casa. Y es lo mismo que ocurre hoy en día, en cierta medida. Si vemos los datos, las mujeres ahora mismo tenemos esa brecha salarial que ha crecido desde el 2017, un poquito, pero ha crecido, no ha disminuido como era lo habitual en los últimos años, en una brecha salarial en la que trabajamos 2 meses y medio más para cobrar lo mismo que los hombres. En 1972, Valladolid se convertía en la tercera ciudad de toda España en incorporar mujeres a la plantilla de su policía municipal. Una de aquellas 16 pioneras fue usted, Carmen. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque no tuvieron que ser fáciles. No fueron fáciles, pero cuando eres joven ves las cosas de otra manera. Yo lo cogí con muchas ganas, empecé queriendo a la policía, involucrándome en las cosas. Hubo una norma incluso que duró muy poco, pero que tenían que tener un compromiso de que no iban a contraer matrimonio. Sí, esa norma duró poco, yo entonces ya tenía novio, pero poco antes de que me casara, las que habían entrado en Madrid, las policías de Madrid, lo recurrieron y lo ganaron. Entonces ya empezamos a casarnos. Yo fui la primera de las policías de aquí de Valladolid que me casé y la primera que tuve un hijo también. Había machismo, por supuesto, pero como éramos jóvenes, a veces lo pasamos un poco mal, pero vamos, tiramos para adelante bastante bien. ¿Y en las propias labores, en el día a día, hacían lo mismo los hombres y las mujeres? No sabían qué labores darnos, nos dieron labores de todo. Fuimos en los autobuses, llevando niños de un colegio a otro, labores de informes por las casas, labores de información en la calle. Estaban un poco, no sabían qué hacer con nosotras, no sabían, hasta que luego ya poco a poco fuimos entrando, fuimos haciendo, pero labores de policía les costó que hiciéramos. Y cuando llegaban a los avisos, ¿costaba que se tomara en serio? Costaba que se nos tomaran en serio. Además, nuestro uniforme no era lo mismo que el de los hombres, entonces sí teníamos que ponernos más
seria, éramos muy jóvenes, nos costó, pero ya te digo que poco a poco fueron entrando, la sociedad fue entrando y los compañeros también fueron entrando. Usted estuvo 42 años en esta Policía Municipal de Valladolid. Fueron pioneras, abrieron muchas puertas aquella promoción del 72. Pero entonces no lo pensábamos que estábamos abriendo tantas puertas. Da gusto ver a nuestras compañeras, da gusto verlas en la calle, da gusto verlas, bueno, muchísimo, ha cambiado muchísimo. Ha habido mujeres universitarias, ¿vale? Pero es verdad que a partir de los años 70 eso se generaliza. Por lo tanto, ya tenemos a mujeres profesionales que tienen, bueno, pues un bagaje con un título universitario que les permite acceder a otros puestos de trabajo. Tanto desde los años 70 en España, desde la década de los 70 hasta posteriormente en los 80, cuando muchas mujeres consiguen, desde la política, ejerciendo en política, consiguen incluir en la opinión pública, incluir en la agenda política también estas cuestiones que tienen que ver con la representación. Solo el 2% de los camiones que circulan en España están conducidos por mujeres, unos 5.000. Este es uno de ellos. Sonia, ¿el camión es un mundo de hombres? ¿Es de mujeres? Tradicionalmente ha sido un mundo de hombres, pero por supuesto que también es de mujeres. Aquí estamos, solo 2%, pero estamos. ¿En qué momento decide, voy a subirme al camión y a recorrer España? Bueno, esto no es una decisión de un día para otro. Nosotros, mi marido y yo, montamos nuestra empresa en 1997, o sea, hace ya 26 años que tenemos nuestra empresa. Yo subida como conductora no hace tantos años, hace relativamente poco, desde 2009, 2010, por ahí empecé a conducir, pero montada en un camión desde que tengo 20 años. ¿Cómo es cuando llega a áreas de servicio como esta? Sorprende un poco ver camioneras. Sí que llamamos la atención, pero ya no solo cuando paras en áreas de servicio, cuando cruzas pueblos, cuando vas a cargar, cuando vas a descargar. Somos muy pocas al final y efectivamente llamamos la atención. ¿Por dónde circula? ¿Cómo son esas rutas? Pues yo normalmente hago rutas en las que no vuelvo a casa todos los días, con lo cual eso es un punto extra para que no sea un mundo de mujeres, ¿no? Pero claro, yo me marcho de casa, te vas un día y vuelves al día siguiente, dependiendo de los retornos, si encuentras retornos para volver a casa, si no puedes estar toda la semana fuera, o si haces internacional, enlazar 2 semanas seguidas con los fines de semana fuera, o sea, es complicado, eso es quizás sea lo más complicado. Claro, la vida familiar siempre ha estado muy ligada a la figura de la mujer. ¿Cómo es esa conciliación, ¿no? Si ya es de por sí complicada desde casa, ¿cómo se concilia la vida profesional con la familiar? Mira, si ser mujer trabajadora es difícil para conciliar, mujer subida en un camión que no vuelve a casa todos los días, imagínate cómo es, muchísimo más complicada. Cuando mis hijos eran más pequeños, si no hubiese sido con la ayuda familiar, había sido imposible. Pero luego, bueno, pues resolviendo tareas por teléfono. Pero es duro, ¿eh? Es duro. Echando la vista atrás y viendo el presente, ¿cómo se ha ido evolucionando? ¿Estamos por el buen camino? Afortunadamente las que se quieran incorporar ahora ya han tenido unas cuantas delante que las hemos ido abriendo camino y eso parece que es una tontería, pero no lo es. Ya tenemos más baños para nosotras. Yo voy a las instalaciones de una fábrica y puedo utilizar un baño. Hasta hace no tanto no. Tenía que utilizar incluso el de las propias chicas de la oficina. Me decía, jo, no entres en ese, vente al mío. Y ahora ya está todo más normalizado. Las áreas de servicio tienen duchas en los 2 baños, tanto en el de los hombres como en el de las mujeres. Hace unos años no. Tenías que estar, venga, pues me meto en el de hombres, ahora que no hay nadie, me ducho aquí, cerrando todo para que no entrase nadie en ese momento. Y entonces ese es un camino que poco a poco se ha ido haciendo. Yo creo que siempre hay que mirar al futuro en positivo. Yo creo que hacemos mucho, hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres trabajando porque vivamos en una sociedad cada vez más igualitaria. Tenemos que seguir la sociedad tomando conciencia de que todavía no vivimos en una sociedad igualitaria y que si no lo hacemos entre todas y todos va a ser muy complicado que realmente podamos construir al final una sociedad igualitaria que es una sociedad justa, donde todos nos sintamos representados en la medida en que tenemos que estar representados, puesto que compartimos espacio, compartimos mundo y somos un porcentaje muy alto de la sociedad.
Qué historias, son un ejemplo para las nuevas generaciones. El camino no ha sido fácil, pero la normalización afortunadamente se ha logrado con el esfuerzo y el coraje de muchas como ellas y de personas como nuestra invitada de hoy, que tuvo claro allá por el año 2003 que era inexcusable que Castilla y León tuviese un texto legal que regulase la igualdad entre hombres y mujeres. Ana Parra, primera directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros y ha sido un reportaje muy bonito. La verdad es que nos abre los ojos, ¿no? Sí. Parece que a día de hoy está todo hecho, está todo conseguido, pero bueno, ejemplos como los de ellas nos dan la dimensión de la dificultad que hemos tenido a lo largo de los años. Ha costado y nosotros estamos aquí por lo que trabajaron los anteriores y efectivamente el 2003 supuso un hito importante para Castilla y León porque fuimos la primera comunidad autónoma que publicó y aprobó la primera ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ese fue un día maravilloso y que recuerdo como uno de los días más importantes y más emocionantes de mi vida. Pero eso no fue nada más que digamos, la guinda y de un larguísimo proceso que comenzó aquí en Castilla y León. Aquí en Castilla y León, en el 1995, por primera vez en toda España, una comunidad autónoma creó un organismo, un organismo que gestionaba todos los temas relacionados con la mujer. Se creó la Secretaría Regional de la Mujer dentro del ámbito de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, cuando el consejero era José Manuel Fernández de Santiago, y es ahí donde me enganché yo a este mundo apasionante. Más adelante se creó en 1999 la Dirección General de la Mujer con el consejero Carlos Fernández Carriedo, y él me ofreció la posibilidad de ser la primera directora general de la Mujer porque yo ya tenía trayectoria y pasión y convencimiento en este tema. Y yo a los dos siempre les daré mi gratitud porque me permitieron meterme en algo apasionante y que he trabajado durante muchísimos años. Decimos que fue un hito para Castilla y León, lo fue para toda España e incluso para Europa, porque fue la primera ley en Europa de estas características, integral, ¿no? Efectivamente, fue una ley que supuso una culminación de un trabajo anterior desde Castilla y León, pero que también supuso abrir las puertas a otras comunidades autónomas y a otros países. Yo recuerdo que en aquel entonces estaba en la Dirección General del Instituto de la Mujer Concha Dancausa, que nos apoyó muchísimo, fuimos a Europa, es decir, que hicimos una labor impresionante, impresionante. Fue una sinergia de muchas personas, hombres y mujeres, trabajando por algo que era de sentido común. No puede ser que la mitad de la población no tenga ni los derechos ni las obligaciones de la otra media mitad. Yo creo que fue una ley importante. Evidentemente, esa iniciativa no surge de manera espontánea, supongo que algo había, no sé si en las personas o en el contexto de una comunidad como la nuestra. ¿Por qué surgió en ese momento esa idea cuando no había ningún antecedente en nuestro entorno? Nosotros llevábamos trabajando desde el 95 en esto y siendo pioneros en todo. Y llegó un momento en que ya en el 2003 pudimos aprobar una ley integral que de alguna manera regulara todas estas políticas. ¿Había necesidad de hacerlo? Había necesidad de ello y sobre todo había necesidad de poner el foco, es decir, en la agenda política. Una entrevistada lo ha dicho, fue fundamental. Nuestro objetivo era colocar el tema de la mujer en la agenda política y eso lo hicimos gracias al consenso de toda la sociedad. Yo quiero creer que esa ley fue, fíjate que entonces el Partido Popular gobernaba por mayoría absoluta. Se podía haber hecho rodillo, se podía haber pasado y haber hecho todo lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Yo entonces era en el gobierno del Partido Popular. Sin embargo, se buscaron no se quiso con todos eso. Los estratos de la sociedad. No se quiso eso, no se quiso que fuera una ley sectaria, sino todo lo contrario. Se buscó que fuera una ley de todos y para todos. Y sobre todo una ley que solucionara problemas, que no los creara. Y una ley
pues que era pues para todos y integral y no contra nadie. No, fue una ley que sumamos y no restamos. Ahí no hubo ninguna oposición, ninguna imposición, pero todo se pactó. No hubo imposiciones y todo fueron pactos. Y ahí intervinieron pues todos los partidos políticos. Recuerdo reuniones en mi despacho con litros y litros de café. Ahí estuvimos trabajando procuradoras del Partido Popular, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, de Tierra Comunera, no, porque Tierra Comunera era un señor, un procurador que no quiso meterse participar en estas reuniones. Pero sí la UPyL, los leonesistas también participaron, pero no solamente políticos. Abrimos la puerta a todas las asociaciones de mujeres, abrimos la puerta a la universidad, abrimos la puerta a los ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, empresarios. Es decir, fue una ley que no fue una ley de un partido político, no fue una ley de la Junta de Castilla y León, fue una ley de todos y para todos. Y hay personas, me voy a dejar muchísimas, pero a mi lado estuvieron trabajando codo con codo Ángeles Sarmisen, Arenales Serrano, estaba entonces, no sé si en Izquierda Unida o en el PSOE, estaba Elena Pérez, estaba Marisol Carrillo, estaba la jueza Ana Carrascosa, es decir, Alicia Puleo también nos ayudó muchísimo y la encargamos un trabajo de investigación, luego fue un alto cargo en el gobierno de Zapatero, es decir, que nosotros no fuimos sectarios. Todo el que quiso participar, todo el que quiso aportar algo, pues fue bien recibido, no fue fácil. Quizás el éxito de esa ley fue primero el sentido común y después la pasión, que desborda todavía después de tantos años. La pasión es fundamental. Se unieron muchas mujeres apasionadas. Sí, yo creo que tuvimos la capacidad de dejar al lado las ideologías, porque las ideologías a veces estorban. Entonces, tuvimos la capacidad de dejar de lado las ideologías y buscar todos y todas, porque hubo hombres también que colaboraron, cosas para solucionar los problemas. ¿Qué vamos a hacer para solucionar los problemas? ¿Qué cosas concretas para conseguir la igualdad de oportunidades, que era lo que queríamos todos, ¿no? Yo creo que eso fue una labor apasionante y nos lo creíamos. Y lo que decimos es una ley transversal que incluso afectaba a todas las consejerías, porque aunque partía de la de Sanidad, es verdad que se exigió al resto de las consejerías que trabajasen en esa clave de igualdad. ¿Cuáles son los ejes vertebrales de esa ley que se lanzó a la aventura en 2003? Esa ley utilizó dos instrumentos que fueron válidos entonces y que siguen siendo válidos y están vigentes. Dos instrumentos, la transversalidad y la participación. La transversalidad, creamos entonces lo que se llamó Comisión Interconsejerías por la Igualdad. Luego otros sectores han copiado esa idea, es decir, que ese instrumento ha servido y sigue sirviendo. ¿Qué significaba eso? Que las políticas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres no tenían que ser exclusivamente de la Dirección General de la Mujer ni de la Consejería de Servicios Sociales, sino que implicaba a toda la Junta, a todos los departamentos de la Junta. De hecho, había representación de todas las consejerías y presidía esa comisión el presidente Herrera. Eso da cuenta de la importancia política que se quiso implicar. Toda la Junta se implicó en eso, ¿no? Y sigue siendo válido eso, porque fíjate tú por dónde esta política de transversal está incidiendo ahora mismo. Por ejemplo, recuerdo en el departamento en el que yo trabajo ahora, en la Consejería de Presidencia, pues bueno, todas las subvenciones y todos los proyectos que se hacen en cooperación para el desarrollo tienen como finalidad precisamente la igualdad de oportunidades para mujeres. Es decir, que todo este instrumento está sirviendo, todavía hoy sirve, ¿no? Más de 200.000 euros en políticas de cooperación en países en desarrollo como Bolivia, como el Congo, como India, como Nicaragua, para ayudar a las mujeres en algo tan elemental como es el acceso al agua, que puedan tener una profesión y vivir de ella. Es decir, eso sigue siendo vigente, esa comisión de interconsejería sigue siendo vigente. Y el otro instrumento que creamos entonces es la participación. Creamos el Consejo Regional de la Mujer
Y en ese Consejo Regional de la Mujer estaban representados absolutamente todas las asociaciones de todo tipo que habían participado antes en la elaboración de la ley, sin ideologías, todas. Asociaciones de mujeres, sindicatos, asociaciones empresariales, ayuntamientos, diputaciones, universidades, colegio de médicos, todo el mundo participando para dar su opinión y para, de alguna manera, marcar un poco el criterio que se eligió entre todos. Esos fueron los dos instrumentos. En todo caso, para poner en marcha esta ley, tenía que estar sustentada por una buena dotación económica, porque abordaba todo, el establecimiento de incluso ayudas económicas, fomento de empleo, casas de acogida, es decir, había mucha cosa que hilar y, claro, evidentemente era una apuesta del Gobierno económicamente también, ¿no? Sí, por eso todas las consejerías aportaron. Y además, esos eran los dos instrumentos. Pero como ejes fundamentales estaba, por una parte, pues la promoción de la mujer y, por otra parte, la asistencia. En la promoción de la mujer iniciamos pues, las primeras políticas de ayuda directa al empleo, a la mejora del empleo, a la promoción, a la difusión de los temas de mujer. Creamos la figura de agente de igualdad. Tuvimos un trabajo exhaustivo con los medios de comunicación que nos ayudasteis muchísimo en debates, en tertulias, es decir, pusimos el tema de la mujer en primera línea política. Eso fue algo pues muy interesante. Y luego estaba el otro área, el área de asistencia. Ahí consolidamos la red de asistencia para mujeres víctimas de maltrato, que fue una red que les dábamos apoyo a ellas y a sus hijos durante un largo proceso. Venían heridas de física y emocionalmente. Entonces les dábamos ese apoyo a través de convenios con el Colegio de Psicólogos, que las apoyaba, convenios con el Colegio de Abogados, porque las tenían que asistir jurídicamente, ayudábamos a su formación. Luego, además, lanzamos unas políticas de promoción del empleo para este tipo de mujeres víctimas de la violencia machista y, lanzamos líneas de subvenciones para empresarios que las dieran trabajo. Es decir, trabajamos... Los problemas estaban absolutamente detectados. Y no solamente eso, eran las casas de acogida, era como una casa para ellas. Pero luego había momentos en que una mujer tenía que salir corriendo de su casa sin ni siquiera ropa con su hijo, y entonces creamos los centros de emergencia, que en aquel primer momento eran solamente 3. Ahora hay centros de emergencia en todas las capitales de provincia, por supuesto, y también en los centros de más de 20.000 habitantes. Y también hicimos algo en ese momento muy interesante con Calleja, con una mujer extraordinaria que me vino un día a mi despacho para decir que necesitábamos crear puntos de encuentro. Es decir, cuando las relaciones del matrimonio se han roto por completo y los niños tienen que pasar las visitas con uno y con otro, un sitio donde se sintieran seguros todos, los niños, las madres y también los padres. Y empezamos a financiar los puntos de encuentro que ahora nos copiaron en toda Europa. Esa forma de empezar un camino. De todas maneras, con la perspectiva que da el tiempo, Ana, ¿usted cree que en estos 21 años, sí, hemos avanzado lo suficiente como para que aquellas medidas de origen vayan aligerándose porque vayan solucionándose esos problemas? Hombre, el reportaje es claro. Las niñas de ahora de 16 años creen que es lo normal prepararse a los 18 y tener el carnet de conducir. Eso era impensable hasta hace bien poco, ¿no? Las señoras casadas no tenían derecho a tener, ni siquiera heredar, eran sus maridos los que controlaban su herencia, ¿no? Y eso nos parece ahora increíble, ¿no? Sí que hemos avanzado mucho, por supuesto hemos avanzado. ¿Hay cosas por hacer? Claro que sí. Pero yo no olvidaría nunca que para hacer esto no debemos de olvidar el consenso. Porque esta ley que se aprobó en el 2003 fue una ley que salió algo increíble.
De 75 votos emitidos, 74 fueron a favor y solamente hubo una abstención, que fue la del procurador de Tierra Comunera. Pero todos estábamos allí. Recuerdo aquel día con una emoción increíble. Se aprobó en el Castillo Fuensaldaña, que era la sede de las Cortes Regionales en ese momento, ¿no? Y entonces era un espacio muy reducido y había ahí en el gallinero un espacio para las visitas. Vamos, abarrotado. Yo invité a todas las asociaciones, todas querían venir, pero una persona por asociación, entonces abarrotando, bueno, sí que fue una pequeña revolución. El Parlamento no estaba acostumbrado a tener tantas personas entusiastas aprobando una ley que fue por unanimidad. Eso fue muy importante. Quizás el éxito de su perdurabilidad en el tiempo, porque no puedo evitar hacer un paralelismo cuando habla de consenso o habla de leyes que solucionan cosas, traérmela a la actualidad. Hemos tenido, a partir de la ministra Montero, 2 leyes que están suscitando constantemente polémica. Es la ley del sí es sí, que ha tenido no pocos problemas en los juzgados, y ahora estamos viendo los últimos casos que están provocando la ley trans, con 2 casos, 2 ejemplos, uno de Castilla y León, que utilizan esa ley para conseguir otros fines. Esto no es lo que pretende una ley, supongo, la polémica nunca. Vamos a ver, yo creo que en la política y en la vida en general uno tiene que intentar solucionar los problemas, no crearlos. Y la responsabilidad de crear los problemas es de quien crea esos problemas, ¿no? Yo estoy absolutamente a favor de lo que dijo Carmen Calvo, que la ley trans no supone ningún avance social y mucho menos para las mujeres, sino un retraso absoluto. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y la ley esta del sí es sí, con lo que nos ha costado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la judicatura, los fiscales, toda la sociedad, dijéramos no a la violencia contra las mujeres, resulta que esta ley, que aparentemente se hace en beneficio de la sociedad, no soluciona ningún problema, sino crea muchos otros. Entonces yo no me explico, yo no tengo explicación para que esto sea así, que los violadores queden en la calle, que no cumplan todas las condenas, que no puedo entenderlo. Yo, desde luego, a mí me da muchísima pena, y yo creo que hablando con mujeres que hemos trabajado todos estos años, participan de esta... es decir, el movimiento feminista se ha roto totalmente. ¿Verdad que ahora nos califican el feminismo tradicional y el de ahora? Es decir, cuando ya empieza a fraccionarse el mismo sentir... Pero es que estoy hablando de que yo estoy de acuerdo con Carmen Calvo, una representante de alto nivel en el PSOE, y yo estoy de acuerdo con ella. Es decir, la izquierda radical ha cogido la bandera del feminismo como si ellos solo se preocuparan por las mujeres. Y aquí hemos visto que la primera ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se hizo aquí, en Castilla y León, y se hizo aquí siendo el gobierno de un partido popular, que además tenía mayoría absoluta, pero que quiso dejar abierto para que todos participaran. Es decir, esto me parece inaudito totalmente. Da la sensación que, de la misma manera que están polarizados los partidos políticos, que se ha llegado a esa polarización, que incluso es la palabra de moda del año 23, también se ha polarizado el feminismo o los derechos de la mujer, o se cuestionan esas cosas, depende de los extremos donde caiga el feminismo. Claro, pero es que tú imagínate, vamos a ver, cuando nosotros trabajamos en esto, queríamos que la ley no fuera una ley de mujeres y contra el hombre. Todo lo contrario, queríamos que fuera una ley del sentido común, de las personas que con sentido común quieren cambiar las cosas a mejor. Entonces, conseguimos que muchos hombres aceptaran esto y participaran con nosotras. Los hombres no son nuestros enemigos, son nuestros padres, son nuestros hijos, son nuestros compañeros, pero este feminismo radical de la izquierda, que no sé si es feminismo, pero desde luego es de la izquierda radical,
lo que ha creado son dos bandos, ¿no? Entonces, por una parte es una guerra de géneros, de sexos, los hombres contra las mujeres contra los hombres son los malos y las mujeres son las buenas. Lo que también se ha trasladado a la derecha más polarizada. Sí, yo creo que es que los extremos siempre se han tocado, eso es lo que dicen, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, tenemos que llegar al consenso, a la centralidad, al sentido común, al dejar las ideologías un poquito aparcadas y pensar en el bienestar de la población, en solucionar los problemas. Yo volvería un poquito a este asunto, ¿no? Si se pudiera, sería lo ideal. Hoy, no sé si hoy se hubiera podido conseguir lo que conseguimos hace 21 años. Pues con esa reflexión ya tenemos un problema, porque evidentemente la política es eso, ¿no? Es llegar a consensos y conseguir esas leyes, que sean leyes de comunidad o leyes de Estado, para que tengan una durabilidad por lo menos prudente y lógica. Quería hablar también de la ley de 2003, porque abrió otro filón, que fue el reconocimiento de la mujer rural. Sí. Eso no se había constatado nunca, se consiguió que por lo menos se respetase ese trabajo de la mujer del campo, por ejemplo. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Juana Borrego. Juana Borrego, presidenta de las Mujeres Rurales. Vino un día a mi despacho y me empezó a decir: esto lo estáis haciendo mal, solamente os fijáis en las mujeres que viven en la ciudad y qué pasa con las del campo. Y realmente yo dije, es verdad. Y esta ley nuestra tiene esa singularidad, que es una ley que tiene un apartado muy específico para solucionar los problemas concretos de las mujeres de las zonas que viven en zonas rurales, que no es exactamente, hay problemas comunes, pero el tratamiento tiene que ser variado también. Entonces, la singularidad de nuestra ley también supuso que un capítulo muy importante en la lucha por conseguir los derechos en el mundo rural, en Castilla y León, que es un mundo tan importante, ¿no? Ella me decía, estaba loca por conseguir la cotitularidad de las tierras. Fue su batalla en la vida y al final nosotros es decir, aportamos ahí nuestro granito de arena y se pudo conseguir. De todas maneras, a lo largo de estos años sí que se han intentado, no sé si forzar, pero sí que presionar para que la mujer tuviera una cierta presencia en todos los ámbitos de la sociedad. Y ahí está la polémica de las cuotas. No sé si en su momento fue efectiva esa cuota establecida y obligatoria, y si ahora sería necesaria o no sería necesaria mantenerla. Bueno, el tema de las cuotas por obligación, yo soy liberal por convencimiento y por vocación. Entonces yo eso de prohibir y de obligar y de... no me gusta. Entonces hay que proponer, hay que incentivar, pero obligar no suele... Hay que convencer, más que otra cosa. Pero sí es verdad que en algún momento determinado sí que pudo ser necesario determinar unas cuotas, pues es posible que sí. En estos momentos yo lo veo innecesario, porque las mujeres que con muchísimo esfuerzo y compatibilizando vida familiar, vida profesional, ahí está el talón de Aquiles, ahí sigue precisamente en la conciliación. Pero las mujeres que hemos luchado durante muchos años en esto y hemos llegado en nuestras carreras profesionales a lo que hemos podido, hemos llegado por nuestra propia capacidad. Entonces yo me niego a pensar que estamos aquí por una cuota. O sea, eso es, para una mujer luchadora como muchas de las que yo me siento orgullosa de haber colaborado y de haber trabajado, para nosotras eso es un insulto, no somos ninguna cuota. Hemos llegado donde hemos llegado por nuestros propios méritos, en igualdad de condiciones con el resto de los varones. Pero cuando la mujer pide igualdad de oportunidades, también tiene que saber que tiene que tener igualdad de derechos y de obligaciones. Entonces tenemos que saber que si queremos llegar tenemos que tener las mismas obligaciones. Y eso a veces pues supone muchísimo sacrificio, porque es que además nos empeñamos en ser madres y además nos empeñamos en cuidar nosotras a nuestros padres y además le ayudamos al marido y además estamos cargando demasiadas cosas sobre nuestras espaldas y quizás nosotras deberíamos un poco de relajarnos y también
hacer partícipe. Ese es el debe del momento actual, ¿verdad? Sí. Ana, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida, seguimos hablando de este 8M, de este Día Internacional de la Mujer. A la vuelta. Ya estamos de vuelta, estamos en conversación con Ana Parra, es la primera directora de la mujer, la directora general de la mujer de la Junta de Castilla y León. Allá por el año 2003 estamos recordando cuáles son esos avances que en estos últimos 21 años ha experimentado nuestra comunidad de la mano precisamente de aquella ley. Ana, hemos también querido pulsar el sentir respecto a este 8M de los más jóvenes. Nos hemos acercado a la Universidad de Valladolid y los estudiantes de periodismo van a formularle unas preguntas. Vamos a ver. ¿Qué más se puede hacer para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres? Esto es una preocupación. Es una preocupación, pero yo haría una reflexión. Vamos a ver. Cuando la época de despegue profesional de una mujer que ha estudiado en la universidad, que se prepara, que llega, que está en la línea en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, cuando tiene que dar el do de pecho en su profesión, es cuando se enciende el reloj biológico y quiere además ser madre. Entonces, esa interrupción de la maternidad la impide seguir avanzando en su carrera profesional. Entonces, no es que haya una brecha salarial porque el hombre gana más que la mujer, es que sencillamente la mujer ha dejado un poco atrás su carrera profesional y por lo tanto no avanza en esos puestos de más dirección que sus compañeros de la misma edad y la misma condición y con el mismo esfuerzo han conseguido. Cuando la mujer se retira para ser madre, los compañeros hombres les pasan por al lado. Porque sí es verdad que nosotros hicimos, yo recuerdo, la posibilidad de que los hombres tuvieran baja paternal, pero la realidad es que la baja paternal la piden muy pocos hombres. Lo hemos visto la estadística. Lo hemos visto las estadísticas. Sí. Pero claro, es que coincide la época de la maternidad con la época en que tienes que dar el do de pecho en tu profesión. Y por eso no hay tantas directivas, y por eso no hay tantas mujeres en primera línea, y por eso cobran menos. Somos un poco nosotras las que hacemos esa renuncia de cara a esa proyección profesional. Es que si no... claro, pero la otra disyuntiva es, pues no hay niños, entonces ¿qué pasa? Bueno, ya está pasando. Que todavía no hemos ajustado demasiado bien ese plano de la conciliación. No. Yo creo que esa es la sobre asignatura. el papel lo aguanta todo, pero es verdad que a la hora de llevarlo a la práctica, de ser más ejecutivo, es muy difícil organizar efectivamente, porque tu vida laboral con la es que eso personal. Ahí está, yo creo que ahí está el problema. No es que por el mismo trabajo, porque por ley eso es imposible. No por el mismo, si tú haces el mismo trabajo que un hombre, exactamente lo mismo, y tienes la misma categoría profesional, tienes que cobrar exactamente lo mismo. Pero la verdad es que para llegar a esa categoría profesional una mujer ha tenido que dejar mucho en el camino. Ese es el problema, la conciliación. Y es un problema que biológicamente somos las mujeres las que tenemos, parimos el hijo, ¿no? Esa mayor carga en ese porcentaje. Y además nosotras también tenemos ahí atávicamente la responsabilidad de cargar con el cuidado de toda la familia. Y eso es una carga atávica. Una carga cultural que todavía no nos hemos deshecho de ella. Hombre, y biológica, tiene una raíz biológica, pero también un desarrollo cultural. Y yo creo que ahí es donde deberíamos de incidir. Ahí es donde deberíamos de incidir, porque es ahí donde se produce ahora mismo el conflicto, según mi opinión. Vamos a escuchar una nueva pregunta de uno de los futuros periodistas. Vamos allá. Yo tenía la pregunta de si puede llegar a ser la maternidad un hándicap para las mujeres a la hora de conseguir trabajo. Bueno, no sé si antes o después. Esta pregunta tiene un poco de trampa porque, claro, no sé si sigue pasando ahora, pero hace años sí que te preguntaban, ¿tienes intención de ser madre?
Esa era una pregunta del millón. Porque a ningún buen profesional se le pregunta si es padre y cuántos hijos tiene. A una mujer sí, ¿no? Es verdad, pues puede ser un hándicap, pero también puede ser una ventaja. Yo recuerdo que recién llegada a la Dirección General de la Mujer, elegí a 2 jefas de servicio que eran, bueno, es que tuve un equipo magnífico. Hicimos todo lo que hicimos porque formamos un equipo de servidores públicos, de funcionarios magníficos. Me estoy acordando, me dejaré alguno, que me perdonen, me estoy acordando de Gloria, me estoy acordando de Toñi, de Marta, de Ada, de Nacho, de Jaime, de Héctor. Bueno, pues mis 2 jefas de servicio se quedaron embarazadas. La coordinadora adoptó una niña y yo tenía que hacer de todo. Pero digo, bueno, vamos a dar ejemplo. Esto es. Y ellas con buen criterio me dijeron, Ana, mira a ver si puedes encontrar otra persona porque yo no voy a poder dar el do de pecho. Digo, si tú lo vas a dar y lo vas a dar mejor, porque cuando vuelvas, la riqueza que te ha dado tu hijo, esa riqueza la vas a proyectar en el trabajo. Además, es que tampoco es para tanto. Me costaba renunciar a ellas, ese es el trasfondo también, ¿no? No, pero yo creo que tenemos que dar ejemplo en la administración y saber que la maternidad puede ser un hándicap, pero es una ventaja, porque una madre, una profesional que ha sido madre, tiene unas claves que no tiene una profesional mujer que no sea madre. No digo que sea mejor o peor, sino que digo que uno puede elegir ser madre o no, eso es un asunto personal. Pero sí es verdad que los profesionales que han sido madres o padres tienen, digamos, otra perspectiva que luego se va a beneficiar el trabajo de esa perspectiva. Con lo cual, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. Vamos a escuchar una nueva pregunta. ¿Se alcanzará algún día la igualdad plena y qué podemos hacer para contribuir en ello? Plena. Bueno, plena es mucho decir. La perfección no existe. No existe y además es muy aburrida. Pero lo que sí es verdad que tenemos que el día a día. No queremos salvar el mundo, salvemos nuestra parcela. Yo creo que lo que pueden hacer estos chicos jóvenes es eso, es acercarse a su madre y ayudarla, y no es cuando tengan la novia, apoyarla para que crezca profesionalmente, que no sientan vergüenza por tener una novia que gana más que él, por ejemplo. Esas pequeñas cosas son las que mejoran la sociedad, porque la sociedad la mejoramos todos y cada uno de nosotros. Queda muy poco tiempo, un pequeño matiz, porque es verdad que la juventud ahora nos preocupa un poquito, porque es verdad que el control de los jóvenes hacia sus parejas, hacia sus novias, lo están normalizando, el verle el móvil, el decirle cómo tiene que vestir. Parece que ha habido una involución, ¿no? Sí. Ahora estamos en un problema en este sentido. Ha habido una involución que a mí me preocupa muchísimo. Las chicas de mi generación, vamos, no consentíamos que el novio nos dijera cómo vestíamos o cómo no vestíamos. Ahora ellas lo normalizan, como es que me quiere mucho. ¿Cómo te va a querer si te está controlando? El amor no es control, es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que educar a los niños para que no sean unos matones machistas, pero tenemos que educar a las niñas para que no se dejen ser víctimas. Buena reflexión. Vamos con la última, que nos queda muy poquito tiempo. Hay un porcentaje de jóvenes que normaliza mirar los móviles de sus parejas. ¿Estamos dando algún paso hacia atrás en el concepto de la igualdad? Por supuesto. Me he adelantado. Por supuesto, ya he contestado la pregunta. Está contestada. Bueno, Ana, la verdad es que ha sido un placer compartir esta charla con usted, este recorrido por esa ley que fue pionera y que, bueno, no hemos recordado, pero también la llamamos al Comité de las Regiones. Hemos estado de forma casi pionera, no del todo, con una mayoría en Bruselas. Bueno, hemos hecho muchas cosas bien. Es que los castellanos, ¿sabes qué pasa? Los castellanos somos muy parcos en darnos cuenta de lo que tenemos. Somos como que nos da vergüenza. Pero tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho, no solamente en esto, sino en muchas cosas. Yo creo que es la mejor celebración del 8M, haber recogido y recordado cómo se fraguó aquella ley que todavía hoy está vigente y que tiene tantísimas cosas buenas. Ana,
Muchísimas gracias por estar en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros. Y a ustedes, emplazarles, como siempre, a un nuevo programa de Espacio Abierto. Será en cuestión de 7 días. Les espero. Hasta entonces.